Bien, pues buenas tardes. Les agradezco a todas y todos que están presentes en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral en un viernes por la tarde para empezar a hablar del tema de prueba lícita. Esta es, digamos, de las clases que más me gusta dar, porque prueba ilícita me parece un tema muy interesante, muy práctico, ¿no? O sea, sí hay teoría, pero sobre todo muy práctico y muy útil y que además nunca ha dejado de ser importante, ¿no? Pero que además de todo tendrá un efecto o tendrá una especie de reviviscencia, vamos a llamarle así, a partir de todo lo que estamos viendo ahora con la inteligencia artificial, que vamos a ver que tiene un efecto importante, interesante en materia probatoria, y particularmente cuando hablamos de prueba ilícita. Entonces, la verdad es que es de las materias que más me gusta dar. Ya, ustedes evaluarán si la doy bien o mal, pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, ¿no? Bueno, veo algunas caras conocidas, otras que no, con quienes no hemos interactuado, bueno, ya me presenté, Octavio Vado. Yo no tengo problema si ustedes me dicen doctor o licenciado o maestro. La gente normalmente me dice Vado, ¿no? Con este apellido que tengo no necesito apodos, entonces Vado. Eh, Miren, mientras no me digan güey, yo no tengo problemas. Afuera de eso, no tengo mayor problema. De igual manera, tampoco tengo problemas si me hablan de tú o me hablan de usted. De igual forma, yo sé que siempre es con respeto y de mi parte hacia ustedes de la misma manera. Si de repente se me sale y a César Ignacio le hablo de tú, y entonces él me corrige y me dice, hábleme de usted, que no somos iguales, como dijo aquel diputado, ¿se acuerdan? Pues yo muy cumplidamente atenderé y le hablaré de usted. Pero de ninguna manera, por favor, piensen que es como una forma inadecuada o igualada de dirigirme a ustedes, sino partiendo de la base que estamos en un entorno electoral académico donde, bueno, pues nos conducimos desde luego con todo respeto, pero también sin formalidades que entorpezcan el diálogo. Les quiero platicar que van a ser 3 sesiones, es una clase larga, son 3 sesiones de prueba ilícita y yo traigo por aquí una presentación que voy a compartir en unos momentos más, que nos va a ir guiando a lo largo de estos días. Quiero pedirles un favor, que me permitan ir avanzando en la presentación, de manera que les pueda ofrecer una clase, una sesión clara, estructurada, sistemática, que es lo que ustedes se merecen. Porque si no, a lo mejor la compañera Yareli, pues nos hace una espléndida pregunta o un muy buen comentario o nos platica un caso que le tocó conocer y nos clavamos ahí y ya no nos regresamos a la clase, ¿no? O en el orden de la clase, entonces perdemos sistematicidad. Y desde luego ustedes no se merecen eso. Entonces, que me permitan, insisto, ir avanzando en esto. Y iremos abriendo algunos espacios para preguntas o comentarios, pero sí que por favor me aguanten, digamos, ¿no? Al momento en que lo hagamos. Ahora, ustedes pueden tener a la mano, pues, una libretita, ¿no? Donde anotar las preguntas o los comentarios que quieran hacer, o si no, también, pues, tenemos aquí en la parte de abajo nuestro chat, ¿no? Y ahí en el chat pueden ustedes anotar el comentario o la pregunta y ya más adelante, insisto, llegado el momento, pues, los atenderemos muy puntualmente, ¿no? Esto, insisto, con la única finalidad de darle orden. Ahora, se va a valer perfectamente que ustedes me digan, oiga, más que una pregunta, tengo un comentario, excelente, o que quieran compartir. Seguramente aquí tenemos compañeras, compañeros, secretarios de estudio y cuenta, proyectistas, gente que trabaja en tribunal o que le toca la instrucción de procesos. Oiga, pues aquí nos tocó este asunto, ¿no? Y lo resolvimos de esta manera, lo abordamos de esta otra, ¿no? O a lo mejor algún abogado, alguna abogada litigante y nos quiere compartir su expertise desde esta perspectiva. Va a ser sumamente bienvenido, ¿no? Yo parto de la base de que no tengo la verdad única ni última, sino que, bueno, vengo a compartir con ustedes algunas cuestiones que, pues, igual les pueden ser, pero que también ustedes nos pueden compartir. Decirles también, porque luego me preguntan, oigan, nos van a compartir las láminas. Ya están
en el apartado de materiales de la Escuela Judicial Electoral, pues ahí ya están, y entonces ustedes ya de ahí los pueden bajar, ¿no? Para tenerlos también a la mano. Ahora, le vamos haciendo algunos pequeños ajustes y algunos comentarios sobre la marcha, pero bueno, eso lo haremos de esa manera. Bien, ¿hasta aquí alguna duda o comentario? ¿No? Bueno, vamos a abrir la presentación. Mientras yo la abro, les quiero pedir un favor. Recuerden que es una regla de la Escuela Judicial Electoral mantener las cámaras prendidas. Entonces, salvo que haya una cuestión donde alguien diga, oiga, doctor, es que si prendo la cámara dejo de ver o de oír porque el internet es muy malo, bueno, y que nos lo pongan por favor en el chat. Pero si no es así, sí les pedimos por favor que prendan las cámaras. Además es un poco incómodo cuando uno ve de repente puros cuadritos negros, ¿no? Entonces, pues se los agradecería. No me está dejando compartir, ¿por qué? A ver. No me deja compartir. Oye, Alexander, ¿no será una cuestión de configuración que no me deje compartir? Ah, ya. No, entonces era una cosa de mi máquina. A ver si es cierto. Ya le di compartir. A ver. Anda como lenta. ¿Sí ven las láminas? Sí, ya la vemos. Bien. Pues bueno, decíamos, de lo que vamos a hablar nosotros en estos días es de prueba ilícita. Es un tema que me parece que es sumamente interesante porque conjunta varios elementos que es muy importante tenerlos en claro. Es una de las materias que conjunta la técnica procesal. Tan me gusta lo procesal que mi último libro es justamente de procesal, teoría general del proceso. Es de técnica procesal, pero también se vincula evidentísimamente con temas de derechos humanos y claramente también con cuestiones incluso de democracia y de Estado constitucional. Y esto lo planteo, no, por favor, no lo vean desde una perspectiva solamente teórica o exclusivamente teórica. O sea, no vayan a pensar, híjole, se va a soltar unos rollos aquí de ya Bobbio dijo y Bobero y no. O sea, sí hay un apartado teórico, pero esencialmente desde una perspectiva práctica, porque la manera en la cual los países regulamos los sistemas el tema de prueba ilícita está íntimamente ligado con la noción de Estado de Derecho. Lo que entendemos como Estado de Derecho, lo que entendemos como derecho, lo que entendemos como derechos humanos o derechos fundamentales. Hay una vinculación inmediata y directa y eso es muy importante que lo podamos tener claro. Porque de otra forma, lo vamos a ver como un elemento aislado y no es un elemento aislado. Y esto, como vamos a ver, también se vincula con la idea de democracia. Tenemos que hablar en primer lugar de Estado de Derecho, ¿no? ¿Quién de aquí me podría decir qué es el Estado de Derecho? Bueno, si es donde hay elecciones, ahora el domingo no es el Estado de México. Estado de Derecho. Adelante, quien quiera, activando su micro. Es una frase que escuchamos mucho, ¿no? La defensa del Estado de Derecho. Está en peligro el Estado de Derecho. Cumpliremos el Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho. ¿Qué es Estado de Derecho? Dale, Elvis. ¿Tu micro o es mi bocina? No, tu micro. Tu micrófono no funciona. Entonces, si quieres, anótalo, Luis. ¿Qué será? Alguien más que no, mientras Luis nos lo va escribiendo. ¿Quién más? Estado de Derecho, sin lugar a dudas, es un concepto que está vinculado con la idea de lo constitucional, con la idea de los derechos humanos, ¿no? Como que con la idea de democracia. ¿Pero qué quiere decir? ¿Ya me A ver, pueden César, oír? adelante. Sí, maestro, el Estado de Derecho sería un Estado que está regido por leyes.
en el cual todos están sometidos a esas leyes establecidas, ya la sociedad en general, el propio gobierno, y tiene una serie de principios. Perfecto. Entonces, un Estado legalista, ¿no? Un Estado en el cual hay leyes y estas leyes se deben de cumplir. Muy bien. Adelante, Luis. Ya sí me pueden oír, ya cambié Perfecto. el micrófono. Pues sí, es un principio fundamental en la mayoría de los sistemas legales. Hay elementos clave: la supremacía de la ley, igualdad de todos ante la ley, legalidad y derechos, obligaciones elementales que cada ciudadano debe tener, etcétera. Eso es lo que es el Estado de Derecho. Entonces, el Estado de Derecho, diríamos, es un Estado donde hay ley y la ley se cumple. Ahora, si esto es así, pues el Estado nazi era un Estado de Derecho, ¿no? El Estado fascista era un Estado de Derecho, el Estado corporativista portugués era Estado de Derecho, el Estado, la gorilocracia de Pinochet en Chile era Estado de Derecho. ¿Será correcto pensar esto? Porque hay ley y se cumple. ¿Qué piensan? Van a ver que estoy yendo hacia un lado, o sea, no crean que estoy divagando, no, voy hacia un lado. ¿Qué piensan? Por ejemplo, el Estado nazi, donde pues hasta había un tribunal popular, ¿no? Y si no cumplías con los mandatos, por ejemplo, de respeto hacia ciertas figuras, pues había un proceso penal que podía desembocar en tu muerte, o sea, si se aplicaba la ley. Adelante, César. Bueno, en este sentido, por ejemplo, el Estado de nazi no lo sería, en el sentido de que si existe el imperio de la ley, pues todos tienen que someterse a las leyes. Pero también en esa tesitura no solamente existe ese principio, sino, por ejemplo, está el principio del respeto de los derechos fundamentales, ¿no? Y el Estado nazi, obviamente, era un Estado, en ese sentido, pues vamos a decir prácticamente absolutista, en donde no había un respeto por esos derechos fundamentales, ¿no? Porque la propia sociedad nazi no eran solamente alemanes, ¿no? Estaban constituidos por otro tipo de personas con otras ideologías, como, por ejemplo, los judíos, ¿no? Los alemanes judíos, que para esos propios nazis, pues no tenían el carácter de persona y que por lo tanto, pues ellos no estaban obligados a respetarle esos derechos fundamentales. Y lo mismo sucedería con las dictaduras de Pinochet, por ejemplo, ¿no? Que si bien es cierto, hay leyes, pero en el Estado de Derecho no solamente debe de existir leyes, sino una serie de principios reguladores en donde la ley se aplique, sí, pero con igualdad, una legalidad de la administración, ¿no? Por ejemplo. Y en el caso de las dictaduras, pues precisamente en la de Pinochet, pues no había un respeto absoluto por el principio de legalidad. Y creo que César lo plantea muy bien. A ver, una cosa es el Estado legalista, la noción, digamos, de Estado de Derecho que existía en el siglo XIX, donde el Estado legalista es aquel donde hay leyes y las leyes se cumplen, tengan el contenido que tengan, lo que le han llamado el paleopositivismo, ¿no? O sea, digan lo que digan las leyes, si hay leyes y se cumplen, ese es un Estado de Derecho, se planteaba en un primer escenario. Ahora, esto tampoco es cosa menor, porque si pensamos en los monarcas absolutistas del siglo XVIII, pues ahí lo que teníamos es que ni siquiera había ley, ¿no? O sea, la voluntad era la voluntad del monarca y se acabó. Pensemos en mi tocayo, los Luises, ¿no? Donde pues en realidad lo que había no era sino la voluntad del monarca. Ahora, van a ver que esto tiene que ver con las distintas definiciones de prueba ilícita y los alcances de las excepciones de prueba ilícita. Por eso es importante. Pero particularmente a partir de la segunda posguerra, empezamos a preocuparnos en el sentido de decir, es que no basta, para respetar al ser humano, resulta que no basta con las leyes de los estados, porque hay estados que incluso le niegan prácticamente la categoría de ser humano a personas. Estamos hablando del estado nazi o del estado fascista, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con las personas judías o las personas gitanas o las personas homosexuales o las personas que no pertenecían al grupo ario, ¿no? Tenían menos derechos o de plano no tenían ni siquiera el derecho a vivir. Pero es que la ley dice eso, sí, pero eso no puede estar bien, ¿no?
sea, nadie con 2 dedos de frente, y yo tengo como 10, nadie con 2 dedos de frente diría que eso está bien. Entonces, la noción de Estado de Derecho como un mero Estado legalista, donde hay una ley y la ley se cumple, pues termina por ser una noción, vamos a decirlo así, bastante limitada, ¿no? Que no satisface pues una serie de imperativos éticos y morales que nos parecen relevantes. Esa es una cuestión, por ejemplo, que marca la diferencia entre las constituciones, por poner un ejemplo, de la primera parte del siglo XX y las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Estoy pensando la japonesa de los 50, la italiana del 46, la alemana del 48, la famosa Ley Fundamental de Bonn, porque son constituciones donde ya no solamente se habla de reglas, sino también se habla de principios. Pero por otra parte, y eso es muy importante, los principios, pero por otra parte, resulta que nos empieza a importar mucho la tutela de los derechos desde el ámbito de lo internacional, ¿no? Como que nos dimos cuenta que los estados, a veces, no sé si muchas o pocas, pero a veces son muy poco confiables respecto de la tutela y el respeto de los derechos humanos, ¿no? De los derechos fundamentales. Nos empezamos a dar cuenta de eso. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo vamos a frenar esto? Bueno, pues una opción fue introducir dentro de las constituciones principios y llenarlas de eso, de principios y de derechos, ¿no? Esa fue una primera posibilidad. La segunda fue, pues como desconfiamos de los estados, tenemos que establecer instrumentos internacionales que tutelen derechos. Estoy preparando un programa y les quiero enseñar algo. A ver si se alcanza a ver la imagen. ¿Saben quién es esta señora? Véanla. ¿Ubican quién es? ¿Y qué tiene en las manos? En las manos como que sí medio se alcanza a leer. Es Eleanor Roosevelt, que fue la primera representante de los Estados Unidos ante la ONU. Y lo que tiene en las manos, lo que tiene aquí en las manos doña Eleanor, es la Declaración de los Derechos Humanos. The Universal Declaration of Human Rights. Ella fue una de las que la elaboraron y la impulsaron. Entonces empezamos a decir eso, bueno, necesitamos declaraciones internacionales de derechos que tutelen esos derechos cuando los estados los incumplan. ¿Por qué? Pues porque ya vimos, o sea, de repente llega una gente que no quiere respetar derechos, que quiere violentar derechos, ya pasó en Italia con la marcha de los camisas negras sobre Roma en el 22, ya pasó con el Reichstag en Alemania en 1933, el Estado Nuevo portugués, todas estas figuras, ¿no? Entonces, de repente los gobernantes niegan los derechos humanos, entonces, ¿por dónde hay que tratar de amarrarnos? Pues por el derecho internacional, ¿no? Y entonces empiezan a venir las grandes declaraciones de derechos humanos. Pero también, por otra parte, en la noción de Estado de Derecho tiene que ver, como podemos ver aquí en la lámina, la idea de democracia, ¿no? Porque la idea de Estado de Derecho vincula, me parece, salvo mejor comentario de ustedes, pero desde luego lo podemos debatir, vincula dos cuestiones. Una, los derechos de las personas, pero dos, cómo resolvemos el tema de la legitimidad del gobierno. ¿Cómo alguien llega a gobernar? ¿No? A ejercer el poder político real. No me refiero, aquí es muy importante entender algo, el poder político real entendido como el que manda, ¿no? Porque sabemos que hay lugares donde, por ejemplo, hay monarcas, ¿no? O hay presidentes, estoy pensando en Austria, que no tienen realmente poder político, o el presidente italiano, ¿no? Que prácticamente no tienen poder político. No, lo que nos interesa es cómo llega a mandar el que manda. ¿Es por un tema de herencia? ¿Es por un tema de estirpe? ¿Es por un tema de imposición? ¿Es por una cuestión carismática? Los distintos tipos de liderazgo, o es definitivamente por una cuestión propiamente electoral, ¿no? Entonces, en la noción de Estado de Derecho se vinculan estos dos elementos. Por un lado, los derechos de las personas, ¿no? Por otro lado, los procesos democráticos. Hoy,
por lo mismo, entonces no entendemos como Estado de Derecho aquel que tenga cualquier ley. No, pues díganlo, ¿qué dice su ley? No, pues que las personas LGBTIQ no se pueden casar. Ah, pues Estado de Derecho. No, eso no es Estado de Derecho, ese es un Estado que discrimina, ¿no? Entonces, la noción de Estado de Derecho ahora es mucho más profunda que simplemente afirmar que es una cuestión de tener leyes y cumplir leyes. Desde luego, no es que las leyes hayan desaparecido, no es que las leyes no sean relevantes, no es que el Estado pueda violar las leyes o el gobierno, es que ya no es cualquier tipo de ley, ¿de acuerdo? Sino aquella ley que tutela derechos. Y muy señaladamente, aquella ley que proviene de órganos democráticos. Vamos a ver, a lo mejor nos da tiempo y depende cómo avancemos, si no el lunes, que curiosamente esto tiene que ver con un cambio en la jurisprudencia acerca del tema de la prueba ilícita en Estados Unidos. Ahorita vamos a llegar allá. Por lo tanto, esto nos lleva a preguntar, a afirmar que hay distintos conceptos de democracia, ¿no? Yo aquí puse la imagen de este libro de Leonardo Morlino. Yo les recomiendo mucho. Bien, espérame tantito. Es que es un libro que tengo aquí en la oficina. Aquí está. Chéquense el número 26. Está ahí en internet. El número 26 de la revista de Justicia Electoral. ¿En esta? Porque aquí mi compañero Alexander, que es quien está operando la parte técnica hoy, y su servidor, entrevistamos justamente a don Leonardo Morlino, que es, junto con don Adam Przeworski, pues digamos, son los dos politólogos vivos más importantes en el mundo, ¿no? Y muy interesante lo que dice Morlino acerca, por ejemplo, de la transición en México, ¿no? Ahora que se pone en crisis el paradigma de la transición. Y Morlino, en este libro, que tuve la fortuna de presentarle la edición en español, él habla de al menos 11 conceptos de democracia. No sé si les ha pasado, si ustedes se han fijado que de repente, y como que en el discurso público, ¿no? O sea, alguien dice ahí en un tuit o en una entrevista o en un programa o en una columna, ¿no? Es que tal cosa no es democrática. Y el de enfrente le dice, al contrario, es lo más democrático que se podría hacer. Alguien dice, nuestra democracia está en riesgo. Y el de enfrente dice, jamás hemos sido tan democráticos como ahora, ¿no? Y uno dice, pues, o viven en distintos mundos, o es que el concepto de democracia es multívoco, ¿no? Multívoco. Sí, en el número 26 de la revista ya él efectivamente. O el concepto es multívoco. Claro, el concepto es multívoco. En este texto que les presenta, no en la entrevista, sino en este texto que está aquí la imagen, Cambios hacia la democracia, Morlino habla de 11 conceptos de democracia y él mismo reconoce que hay más. Alguien de aquí me va a levantar la mano y me va a decir, oiga, doctor, no se haga bolas, ¿no? ¿No que iba a ser práctico esto? El concepto de democracia que está en la Constitución y ya, ¿para qué hacemos tanta, como diría mi abuelito, ¿para qué pegamos tanto brinco estando el piso tan parejo? Y yo diré, es que no. Nuestra Constitución tiene distintos conceptos de democracia, la mexicana, sustancial, participativa, deliberativa, comunal, representativa. Entonces, nuestra propia Constitución recoge 5. Por lo tanto, es bastante complejo, ¿no? Y aquí tiene que ver también con un tema muy relevante, porque, por ejemplo, lo que vamos a ver al final, en la última sesión, es cómo se aplica el tema de la prueba ilícita en el caso de procesos electorales aquí en México. O sea, ¿cuáles han sido los criterios del Tribunal Electoral? Y vamos a ver que son súper interesantes. Por ejemplo, ¿se puede hacer valer una grabación dentro de un juicio electoral para demostrar la nulidad de una elección? ¿Un partido político se puede servir de grabaciones ilícitamente obtenidas para la promoción de una candidatura o para atacar otra candidatura? O sea, lo que estoy tratando de demostrarles a ustedes es que entonces hay una íntima relación entre democracia, por lo menos en su visión electoralista, entiendo, es una, no es la única, pero es una, democracia y prueba ilícita. Por eso, insisto, este es un tema que a mí me apasiona, porque vincula
dos de mis más grandes gustos del derecho, el derecho electoral y el derecho procesal, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver con la cuestión del concepto de la democracia. Y la prueba ilícita también, aquí, espérame. La prueba ilícita también tiene que ver con algo muy interesante que es el origen de las policías. Voy a dejar de compartir un momento. A ver. El desarrollo de la doctrina de la prueba ilícita es relativamente reciente. O sea, es de finales del siglo XIX para acá. Alguien me dirá, oiga, doctor, pues no es tan reciente, hace 3 siglos, ¿no? O sea, no si ya de algo del 2016 se me hace viejo. Bueno, pero hablando de derecho y de derecho procesal, hablar de un primer asunto de 1886 es hablar de ayer, ¿no? O sea, porque esto no es algo que podamos rastrear desde los romanos. Pero además, como lo vamos a ver, los criterios han seguido cambiando. Esta clase va a tener un defecto que puede ser que nosotros, bueno, pues terminaremos la clase el martes y ya ustedes, no sé, seguirán con su diplomado, en su caso ojalá lo aprueben todas y todos, pero a lo mejor en 6 o 7 meses se cambian algunas cosas fundamentales del tema de prueba ilícita, porque es algo que se sigue construyendo. Esto es muy importante entenderlo, es algo que se sigue construyendo. Ahora, lo otro que tenemos que entender es que la doctrina de la prueba ilícita mexicana, la doctrina judicial de la prueba ilícita mexicana, no es mexicana en su origen, sino que es americana. Así como nos hemos traído, no sé, la ponderación del tribunal alemán, el tribunal constitucional alemán y del tribunal constitucional israelí, o nos hemos traído la doctrina judicial de la tutela del derecho a la moral, a la propia imagen de los funcionarios públicos, nos lo hemos traído de España, del Tribunal Constitucional Español. El tema de la prueba ilícita, claramente nos lo trajimos de Estados Unidos. La doctrina judicial mexicana se ha desarrollado a partir de la doctrina judicial americana, lo cual es muy interesante. Bueno, y de hecho, lo vamos a probar, o sea, no les estoy pidiendo que acepten simplemente mi palabra, sino lo vamos a probar. Vamos a ver sentencias de nuestra Suprema Corte donde expresamente se citan casos americanos, expresamente. Lo cual, si lo piensan, es muy interesante por varias razones. Primera, porque no es el único modelo a nivel internacional para el tema de la prueba ilícita, ¿no? Por ejemplo, la doctrina inglesa y la doctrina alemana, que se parecen mucho, no tienen nada que ver con la americana. Nuestra corte se pudo haber inspirado en el modelo alemán o en el modelo americano, que es un modelo distinto de la valoración de la prueba ilícita, pero no fue así. Segunda, porque particularmente en materia electoral, pues poco le copiamos a los americanos, ¿no? Dicho con todo respeto y dado que no nos están grabando, poco hay que aprenderles de su proceso electoral a ellos y menos de su justicia electoral. Y si no, que le pregunten a Al Gore, ¿no? En el recuento del 2000. Bueno, pero la doctrina de la prueba ilícita sí nos la hemos traído de Estados Unidos. Ahí sí, clarísimamente. Desde luego no somos el único país influenciado por el modelo americano. El modelo español de la prueba ilícita es básicamente igual que el nuestro. Cambian en algún término, que usan otra terminología, pero es exactamente lo mismo. Básicamente es lo mismo. Y también los españoles se han basado en el modelo americano, que, como vamos a ver, se fue construyendo a lo largo de más de un siglo, ¿no? Vamos a ver los casos, la Silver Company, vamos a ir viendo los casos. Pero, vamos, lo que quería en este momento era dejar esto muy claro. Y curiosamente, bueno, ni tan curiosamente, esto se relaciona con el modelo de las policías. A ver, voy a hacer aquí un ajuste en mi pantalla. Es que para ver si lo estoy contando bien. Activen su cámara, aunque sea un momento, y levántenme la manita aquí, no la virtual, sino la manita esta, la que se ve. Quienes hayan visto una película que se llama Pandillas de Nueva York, con Leonardo DiCaprio. ¿Quiénes han visto Pandillas de Nueva York? Veo la mano de César. Gerardo, ¿tú no la viste?
¿no? Yareli, ¿tú la viste? ¿O Lenin, tú la viste, Lenin? No, entonces lo voy a plantear de otra manera. A ver, miren. La policía como tal es una figura bastante reciente. Es cierto que los romanos, bajo la figura de los ediles, tenían algo más o menos parecido a lo que hoy entendemos como policía, pero en realidad propiamente no. Y lo que tuvieron los romanos se perdió. ¿Qué pasaba, por ejemplo? Insisto, vamos a estar hablando ahorita de Estados Unidos. ¿Qué pasaba, por ejemplo, en Estados Unidos en la época de las colonias, ¿no? Si yo tenía una granja y decía que alguien me había robado un burro, y yo decía, pues lo tiene ahí, está en la granja de John Smith. Entonces, pues yo convocaba a mis vecinos y nos metíamos a la granja de John Smith para ver si era cierto o no que ahí estaba el burro. Y si estaba, agarrábamos a John Smith, agarrábamos al burro, íbamos con la autoridad y le decía, entonces yo le decía, miren, me robaron el burro, lo tenía este hijo de su tal por cual, ahí está mi pobre burro todo flaco, miren, ni de comer le daba. Eran las propias personas las que se organizaban para tener estas funciones, pues hoy podríamos llamarle, pues, de mezcla entre fiscalía y policía de la persecución del delito. Básicamente era lo que había, porque no había como tal la figura de las policías. Es cierto que en algunos lugares, sobre todo, por ejemplo, no sé, la capital de la República, hablando ahora de México, pues había ejército. Y el ejército cumplía un poquito esas funciones, pero el ejército, por ejemplo, no hacía investigación. Entonces, si a mí me robaban mi mula, pues yo tenía que andar preguntando, y entonces mi vecino era Manuel Sánchez. Oye, Manuel, ¿te acuerdas de mi mula Pinta? Sí, cómo no, la que tiene la cola mocha, esa mera, Manuel, no la has visto, no la encuentro. No, pues no, y entonces iba con Felipe, que vivía enfrente. Oye, mi mula cola mocha, ¿no la has visto? Ah, yo vi que se la llevó fulano en circunstancia de nocturnidad, como dicen las y los penalistas. Entonces, eran quienes hacían las investigaciones. La policía, digamos, en el concepto moderno, nace en Estados Unidos, allá como por 1840 y tantos, en los muelles de la costa atlántica. Estoy pensando en Baltimore, Filadelfia y demás. Nueva York. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, recuerden ustedes que era la época en la que el comercio, a ver, salvo el puerto de Nueva Orleans, que es un puerto que está en el sur, los principales puertos americanos que tenían comercio, particularmente con Europa, eran los puertos de la costa del norte del Atlántico, ¿no? O sea, digamos, Nueva York, o sea, de la zona de Virginia para arriba, ¿no? Entonces, lo que empieza a suceder allí es que, pues, están los barcos, están los muelles, están las bodegas anexas o anejas a los muelles, donde pues, se guardan las cosas que se acaban de bajar de un barco o que se van a subir a otro. Y había muchos robos, pues obviamente había muchos robos. Entonces pasó una cosa muy curiosa. Ya ven que luego las pérdidas del gran capital buscan la manera de cobrarnos al resto de la ciudadanía, ¿no? Porque pues el de arriba nunca debe de perder. Entonces aplicaron la misma. ¿Qué fue lo que hicieron? Empieza a haber muchos robos. Y originalmente cada dueño de barco tenía que tener su vigilante. Cada dueño de bodegas pues tenía que tener ahí su velador, ¿no? Que estuviera como yo ahorita, echándose su cafecito. Es una taza del Tribunal del Estado de México, que han de tener un poquito de chamba ahorita. Y dando, pero eran poco eficaces. Y además las empresas navieras decían, y encima de todos nos cuestan, ¿no? Entonces alguien le vende la idea a los gobiernos de las ciudades, Baltimore, por ejemplo, de que debían haber una fuerza pública encargada de cuidar que no hubiera robos. Y ahí es donde nace la policía, ahí es directamente donde nace. Bueno, ahora, ¿qué es lo que empieza ahí a suceder? Bueno, que la policía, originalmente su función era poco más o menos la del velador del barco o la del velador de de la bodega. Esa era su función.
Lo que pasa es que les daban una ropa distinta, ¿no? O sea, siempre la policía pues se ha distinguido por un cierto tipo de uniforme. Ustedes saben que los seres humanos somos seres para los cuales la imagen es muy importante, porque incluso nos permite identificarnos entre nosotras, entre nosotros. Pero no había mucho más allá. Ahora, ¿ustedes creen que esos primeros policías recibían algún tipo de entrenamiento? Los llevaban a correr, les enseñaban cómo respetar derechos humanos en una detención, les enseñaban cómo no lastimar a los detenidos, y los instruían en los derechos humanos de las personas que detenían. Obvio no, obvio no. O sea, esencialmente, ¿qué era lo que pasaba? Que pues yo 2 días antes me había contratado la empresa naviera y para cuidar la bodega, y 2 días después me había contratado la ciudad de Baltimore y ya, me habían dado ropa, pero se acabó. No capacitaban a la gente. ¿Ustedes creen que esa policía, por ejemplo, estaba preparada para, no sé, conservar los indicios del delito? ¿Para resguardar el lugar cuando se hubiera cometido un delito? Evidentemente no. Muchas veces el nuevo policía era el que el día de ayer era ladrón. Vamos, ni siquiera les daban los instrumentos para desarrollar su trabajo. O sea, ¿tiene usted un arma? Sí, pues póngase este uniforme y ahora es policía. Y ya, se acabó. Entonces, evidentísimamente, no eran cuerpos profesionales, ni se buscaba su profesionalización. Después, y esto es lo que se muestra muy claramente en la película de Pandillas de Nueva York, después lo que empieza a suceder es que se convierte en un mecanismo también de control social. Ustedes saben que Estados Unidos, no, iba a decir siempre, pero no siempre, pero digamos de 1840 en adelante, se ha convertido en un foco de atracción para los migrantes, ¿no? Entonces, el norte de Estados Unidos se empieza a llenar de personas que migran, por ejemplo, de Europa Oriental, no solamente de Europa Oriental, de Europa Oriental, pero también de Italia, pero también de Irlanda, que llegan, por ejemplo, al puerto de Nueva York. Era el famoso puerto de entrada. Ahí está la isla Ellis, donde lo recibían y demás. Bueno, y de allí, pues se pasaban a las ciudades. Pero obviamente no llegaban a vivir pues al lugar más elegante imagínense el fraccionamiento más elegante del lugar donde ustedes viven, ¿no? Aquel donde nada más entran los muy ricos y cuando va uno hasta le revisan la cajuela para que no se vaya a llevar uno nada, ¿no? Pues piensen en esos lugares. Obvio, no llegaban a esos lugares, llegaban a las favelas, a las chabolas, a los barrios perdidos y marginales. Y entonces las policías eran utilizadas como para que esa gente, como un medio de control social, para que esa gente que acababa de llegar no se mezclara con los que ya estaban, ¿no? Déjenme quito el saco porque el calor ya, tenemos ola de calor por acá. Bueno. Espero que no lo vean como una incorrección. Bueno, entonces se volvía un mecanismo básicamente de control social. Y entonces, por ejemplo, pues los inmigrantes que llegaban a Nueva York, pues se iban a las favelas, a las chabolas, no se iban a donde vivían, no sé, los Roosevelt o los Vanderbilt, ¿no? Ahí era pues totalmente aparte. ¿Y quiénes eran los policías? Normalmente el policía era el gamberro, ¿no? El bully del barrio, porque era el que sabía pelear, el que sabía golpear, el que tenía armas, el que tenía sus conectes ahí en el bajo mundo. Entonces no había gran diferencia entre el policía, digamos, policía, y el ladrón, ¿no? ¿Qué empieza a suceder? Que a esos cuerpos policíacos que tienen esta función esencialmente disuasoria y de represión, pues se les empieza a otorgar otro tipo de competencias. Ok, perdón, es que me están avisando una clase de lunes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, empieza la investigación, las labores de investigación. Quiero insistir en que yo estoy hablando esencialmente del modelo americano. ¿Por qué razón? Porque en el modelo
por ejemplo, inglés, se empieza a desarrollar muy pronto en el siglo XIX auténticamente una policía de investigación, lo que conocemos como, lo que el día de hoy conocemos como Scotland Yard, ¿no? Y esto es importante porque empiezan a desarrollar otras funciones y empiezan, si quieren ustedes, primitivamente a capacitarse en otro tipo de cuestiones. Por ejemplo, vamos a hablar de un caso muy famoso que seguramente conocen ustedes, ¿no? Que es el caso de Jack el Destripador. Y la historia ha conservado el nombre del principal policía investigador de Scotland Yard del asunto, que fue Frederick Aberline. Y hay una anécdota interesante, estamos hablando de 1880 más o menos, una anécdota interesante que tiene que ver con esto. Una de las víctimas del destripador, pues la ejecuta, la mata en un famoso barrio de Whitechapel, ¿no? Bueno, todas fueron ahí en Whitechapel. Pero el cuerpo queda orientado, digamos, está en una especie de pasaje entre dos edificios, hacia una pared. Y en esa pared, cuando encuentran el cuerpo, encuentran una pinta que dice y viene la referencia a un grupo racial, X, no serán culpados por esto. Los grupos racial no serán culpados por esto. No, dice, no serán los únicos que no serán culpados por esto. Cuando llega Aberline, que era el principal investigador de esto, él ve el cuerpo, toma nota de cómo se encuentra el cuerpo, después se levanta una nota muy, muy detallada en el reporte de la autopsia, pero él ve que está la pared pintada. Entonces, saca su libreta y toma nota, pero pues no tengamos estas cosas de hoy, ¿no? Entonces, manda a llamar al fotógrafo de la policía y dice, no quiten la pinta hasta que llegue el fotógrafo. ¿Por qué? Porque con eso iban a poder comparar la letra, ¿no? O sea, ya se hacía investigación, si quieren, muy primitiva de este tipo, pero ya se hacía. Sin embargo, llega el jefe, acuérdense que eran dos policías, la policía metropolitana y la de Londres. Llega el jefe de la policía, que además era un noble, no sabía nada de policía, pero pues era un noble, pariente de la reina, vayan a saber ustedes, y dice, no, laven, quiten esa pinta. Y le dice, Aberline, deme chance a que lleguen a fotografiarla, porque necesitamos eso para comparar las letras. Y entonces el de arriba, que no sabía, tenía el cargo, pero no sabía, no, eso hay que quitarlo ahorita, porque si no, la gente se puede acelerar y van a empezar a tratar mal a este grupo. Y se perdió. Obviamente se siguió la instrucción del superior, y entonces lo único que nos queda de esa pinta es la copia que hace a mano Aberline. Pero Aberline obviamente no intenta copiar los rasgos, pues cada quien escribimos de manera distinta, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, es que este detective ya tenía nociones de lo importante que era conservar los hechos los indicios del delito, o algo que posiblemente estuviera vinculado con el delito, igual y no, pero que posiblemente estaba vinculado. Pero también esta anécdota nos ilustra cómo no toda la fuerza policial estaba al tanto de la importancia de conservar este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ahí la verdad es que eso pasaba en Inglaterra, que digamos era... Ok. El lugar donde había un mucho mayor avance en eso. En Estados Unidos no había nada. Nada. La policía era una policía de represión, la policía era una policía de control social, la policía era una policía configurada generalmente por baleantes y delincuentes, ¿no? Bueno. Pero el problema empieza a venir cuando esa policía tiene que empezar a desarrollar actividades de investigación del delito, ya no meramente de represión. Ahorita vamos a ver esos casos, que curiosamente, tienen que ver en un inicio con cuestiones fiscales, Muy bien, voy a regresar aquí, ¿cómo vamos de tiempo?
No, vamos bien. Voy a regresar aquí a la presentación. Anda lenta esta computadora. Bueno, en lo que se proyecta. Hecha esta historia, vamos a, un poco más adelante, a hacer la reconstrucción de los casos que fueron creando la doctrina judicial americana. Creo haber dejado claro ya por qué la doctrina judicial americana, norteamericana, es importante en el caso mexicano. Porque nuestra doctrina judicial en materia de prueba ilícita viene directamente de los Estados Unidos. Muy bien. Estamos aquí a 2 pantallas. Bien, ¿quién nos puede ayudar a leer estas 2 definiciones, la de la izquierda y la de la derecha? Alguien que esté aquí en computadora y que nos pueda leer las definiciones. Adelante, Luis. Definiciones. Prueba ilícita es aquella que atenta contra la dignidad de las personas. Es practicada con vulneración a un derecho o a una libertad fundamental. Prueba ilícita es aquella obtenida o practicada con infracción de las normas legales. ¿Son iguales? ¿Encuentran alguna diferencia? ¿Y esta diferencia tendrá algún efecto? ¿O básicamente busqué 2 y las pegué, pues para nada más hay por pegarlas, ¿no? ¿Qué encuentran? ¿Qué diferencia encuentran? O igual alguien me dice, pues dicen lo mismo, doctor, me gusta más la de la derecha porque está más cortita. Creo que una se refiere, maestro, una se refiere digamos, a la exclusión de las pruebas, o señala que se deberán ser excluidas aquellas pruebas que se obtengan con violación de derechos fundamentales. Y la otra definición se refiere únicamente a un aspecto de legalidad. Es decir, violen alguna ley procesal, por ejemplo, y la primera definición se refiere a las leyes que regulan los aspectos fundamentales de las personas, es decir, a los derechos humanos. Muy bien, yo creo que tienes toda la razón. La primera definición se refiere justamente a derechos humanos, ¿no? ¿No? Ahora, ¿la segunda a qué se refiere? A normas legales. Exacto, estamos hablando de 2 niveles distintos de la discusión. La definición de la izquierda, por eso me gusta mucho, la definición de la izquierda dice, este es un tema de derechos humanos. O sea, lo que nos está diciendo es, ¿cuál es la prueba ilícita? La que se obtiene en contravención a un derecho humano, ¿no? Creo que básicamente es lo que nos está diciendo. La segunda definición, la definición de la derecha, lo que nos dice es otra cosa. Lo que nos dice es que la prueba ilícita es aquella que se obtiene en violación de la ley. Ahora, ¿es lo mismo? ¿Es lo mismo violación de derechos humanos que violación de la ley? No, doctor, me parece que es un espectro más amplio el que protege los derechos humanos, nada más al de la ley. Y como decía en un principio, a lo mejor para un estado pudiera ser legal que las personas afrodescendientes no voten, pero para los derechos humanos, pues eso no es una opción, simplemente está descartada. Entonces es un espectro de protección mucho más amplio y progresista. Muy bien. Y creo que es muy interesante lo que nos dice Yael, porque nos abre la puerta para la siguiente pregunta que les quiero hacer. Si nosotros nos adherimos a la definición de la izquierda, ¿no?, de la prueba ilícita como algo vinculado con derechos humanos, ¿podemos aceptar alguna excepción que nos permita admitir una prueba ilícita en un juicio? ¿O la prohibición de admitir pruebas ilícitas es absoluta? Creo que es absoluta, doctor. No, yo creo que no. Ahorita se me viene a la mente que ahorita que estaba hablando de este criterio, de esta teoría de la ilicitud
de la prueba de los norteamericanos. Recuerdo que ellos precisamente desarrollaron también unos principios en cuanto a estas pruebas que se van obteniendo de manera, digamos, violatoria a la Constitución o los derechos humanos. Y ahorita se me viene, por ejemplo, la del descubrimiento inevitable, por ejemplo, cuando sí, o sea, la prueba no hay duda de que se obtuvo de una manera ilícita, pero existen elementos suficientes para demostrar que esa prueba de una manera u otra iba a ser descubierta, o sea, de todos modos se iba a obtener. Entonces, hay otras, ¿verdad? Es la que se me viene a la mente, por lo que considero que sí tiene excepciones. De acuerdo, sí, desde luego, hay parte de la doctrina de la prueba ilícita que admite excepciones, pero mi pregunta sería, si nos adherimos a la primera opción, o sea, la de la izquierda, de que la prueba ilícita tiene que ver con derechos humanos, ¿habría excepciones para admitir la prueba? ¿O es un sistema donde está proscrita cualquier posibilidad de admitir la prueba ilícita? Yo creo que sí, doctor, porque los derechos humanos precisamente parten de un piso parejo para que, digamos, aquí mencionan lo de la dignidad humana. Todos los estados van a tener un piso parejo sobre la dignidad humana, y sobre eso no pudiera decir un estado, ay, es que esto para mí no es dignidad, esto sí es dignidad. Entonces, a partir de ese piso parejo es para arriba, y por eso no pudieran haber excepciones para aceptar una prueba. Muy bien. Si nos adherimos a la segunda opción, la de la derecha, de que el tema de la prueba ilícita no es una cuestión de derechos humanos, por lo menos no prima facie, sino una cuestión de legalidad, ¿podríamos aceptar excepciones para admitir la prueba ilícita? Probablemente sí, para tutelar un derecho humano, ¿no? Porque el derecho humano es superior a la ley. ¿Ven ustedes entonces la importancia de estas dos concepciones? Son las dos concepciones, las dos grandes visiones que hay acerca del tema de la prueba ilícita. La primera visión implica una proscripción absoluta de la posibilidad de admitir una prueba ilícita, absoluta, bajo ningún concepto. Lo voy a poner con un ejemplo. Se dice que en alguno de sus textos, cuando habla del imperativo kantiano, el imperativo moral y demás, Kant, dice que, por ejemplo, que jamás está justificado que mientas, que no hay justificación para mentir. Entonces, que si, por ejemplo, le decían, oiga, pero imagínese que un amigo entra a mi casa porque un asesino lo está persiguiendo y me toca la puerta el asesino. Me dice, oiga, don Vado, aquí está fulano de tal, o sea, al que está persiguiendo para matar. ¿Qué tengo que hacer? Y Kant decía, conducirte con verdad. Oye, güey, pero es que si yo le digo que sí lo va a matar, bueno, pero eso no es tu bronca, ¿no? En este modelo de derechos humanos, cualquier prueba obtenida violando cualquier derecho en cualquier grado es absolutamente excluida del caudal probatorio. No cabe la posibilidad de admitirla en el caudal probatorio. Está totalmente proscrita. Entonces, basta con que demostremos la violación de un derecho para que esa prueba no sea admisible. Tan tan, se acabó. Oiga, pero es que si no, no vamos a encontrar al homicida. No se puede. Oiga, pero es que si no, se está causando un grave daño social. No se puede. Oiga, es que si no, mis polainas, que no se puede, porque está absoluta y totalmente proscrita. Si la idea de la prueba ilícita se ancla no en los derechos humanos, sino en un tema de legalidad, es un tema de segundo grado, ¿no? Porque los derechos humanos son de primer grado, ¿no? Nivel constitucional. Aquí estamos hablando de uno de segundo grado. Y entonces podríamos construir alguna argumentación donde digamos, bueno, ok, se violentó una disposición legal, pero debemos admitir la prueba porque estamos tutelando un derecho o estamos tutelando un principio o un valor constitucional que resulta relevante.
¿no? Eso es sumamente importante tenerlo claro. Por lo tanto, en el modelo de la prueba ilícita como violación de derechos humanos, no hay excepciones. Y la clase, y esta materia no serían 3 clases, es más, no serían ni 2, sería una, y o sea, aquí ya daríamos por terminado, y ya es viernes y vamos a echar un cafecito, ¿no? Pero la realidad es que, como vamos a ver, los tribunales han oscilado. A veces han visto estas cuestiones como un tema de derechos humanos, a veces como un tema de ilicitud meramente, o sea, un problema de legalidad. Y son 2 cuestiones radicalmente distintas. Porque la primera no admite excepciones. La segunda sí admite excepciones. Y entonces alguien de aquí me va a decir, bueno, y actualmente, ¿qué criterio tienen los tribunales? Y yo diré, bueno, es que es justo lo que vamos a ver. Entonces, de repente, y luego como que se cargan del otro lado. Y curiosamente, todo esto tiene que ver con elecciones en Estados Unidos, particularmente con las elecciones presidenciales de 1969, donde fue electo Richard Nixon. Pero lo vamos a ver más adelante. Bueno, algunas definiciones. Prueba ilícita directa, indirecta. ¿Qué será prueba ilícita directa? ¿Qué será? Prueba ilícita directa. Aquella que inmediatamente y por sí es absolutamente ilícita. En esta imagen que tenemos aquí está una persona escuchando, hay una grabación, ¿no? Usando el Pegasus, o vayan a saber ustedes qué. Vamos a suponer, como pueden ver ahí, se está grabando directamente en la computadora, ¿no? Bueno, vamos a suponer que se quiera ofrecer en juicio esa grabación. Esa grabación es una prueba ilícita indirecta porque se está grabando de manera inmediata mientras sucede la llamada telefónica, ¿de acuerdo? Ahora, respecto a ese mismo ejemplo, ¿cuál sería una prueba ilícita indirecta respecto a este ejemplo de la escucha? ¿Cuál sería? Doctor, a ver si lo entendí bien. Directa, digamos que sea la que lo ofrece una de las personas que es parte de la conversación, pero sin avisarle a la otra, ¿no? Que lo grabó ni nada. Y una indirecta sería una tercera persona ajena a la conversación de las 2 personas. La prueba no, porque ahí lo está ofreciendo, o sea, cuando la prueba la ofrece alguien que forma parte de la conversación, no es ilícita. Si la ofrece una persona que no, pero que la grabó, que es este ejemplo, es ilícita, directa. Pero yo estoy preguntando por una ilícita indirecta. Cuando, por ejemplo, lo que se ofrezca sea la transcripción. O sea, tenemos la grabación, pero decimos, no, pues, a ver, intervenimos el teléfono, no nos la van a admitir, nos van a decir que esa grabación es ilícita. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. En lugar de ofrecer la grabación, vamos a transcribirla. Y entonces vamos a exhibir la transcripción. Y entonces, cuando nos digan, es que fue una grabación ilegal, no, pero lo que yo estoy presentando no es la grabación, es la transcripción. Claro, es evidente, es hacerse el tío Lolo, ¿no? O sea, es lo mismo, claro que hay ilicitud. Eso da lugar a lo que más adelante vamos a ver como la prueba ilícita indirecta, o como le llamaron los americanos, la teoría del poisonous tree, ¿no? O sea, los frutos del árbol envenenado. Ahora, aquí una cuestión muy importante, lo enuncio ahorita, pero lo vamos a estudiar con profundidad, es ¿hasta dónde? O sea, prueba ilícita directa, la grabación. ¿Estamos de acuerdo? Prueba ilícita indirecta en primer grado sería ofrecer la transcripción de la grabación. Pero, por ejemplo, prueba ilícita en segundo grado sería ofrecer el testimonio de alguien que leyó la transcripción de la grabación. ¿Me van siguiendo? O sea, la pregunta aquí es, solamente lo enuncio porque lo vamos a ver más adelante, es, cuando hay varios grados entre el acto ilícito y el último que se ofrece en juicio, ¿cuántos grados tiene que haber o cuántos tienen que pasar para que se rompa, en su caso, la ilicitud? ¿Estamos de acuerdo? Prueba ilícita personal y prueba ilícita real.
La prueba ilícita personal es la que se realiza sobre la persona, ¿no? Por ejemplo, la confesión, a lo que se dice que se hacía antes, ¿no? Que agarraban el tehuacán y órale en la nariz, ¡ay! Hasta que confesaban, ¿no? La tortura, las amenazas directamente sobre la persona, ¿no? Y si no nos dices tal cosa, vamos a causarte este daño. Prueba ilícita real, la que se hace sobre la res, esto es, sobre las cosas, ¿no? Entonces, esta es una clasificación que es importante, digamos, tener claro. No sé si se alcance a ver esta. A ver, Yael, ¿sí se alcanza a ver bien la lámina? Perfecto, ¿nos puedes leer estos ejemplos y ahorita los comentamos? Sí, ejemplos: tortura, cateos ilegales, registros sin permiso, grabaciones o intervenciones sin autorización, obtención por medio del engaño, coerción ilegal, hipnosis, uso de narcóticos y violación del derecho a la defensa. Bueno, creo que la defensa. Estos son algunos ejemplos de pruebas ilícitas, pero quiero que vayamos analizándolos. Algunas creo que son muy evidentes, ¿no? La tortura. O sea, yo creo que nadie aquí en este salón virtual diría que no, la tortura sí es válida, ¿no? Bueno, pues hay un libro, yo no lo he leído porque ese tipo de cosas no me llaman la atención, pero sé que existe, que se llama el Malleus Maleficorum. El Malleus Maleficorum, que era le llamaban el martillo de las brujas, que supuestamente enseñaba cómo obtener confesiones de las brujas. Ya se imaginarán cómo, ¿no? Bueno, pues esa es tortura. La tortura no es válida como medio de obtención probatorio. César Beccaria en el siglo XVIII lo desarrolló en un doble sentido muy interesante. Por un lado, derechos humanos. Bueno, lo que hoy entendemos como derechos humanos. Pero por el otro lado, lo que Beccaria dijo es que la tortura es absolutamente inútil para descubrir la verdad. O sea, dice, si le aplica suficiente dolor a una persona, va a decir, como en la película de Pedro Infante, sí, yo maté a la usurera, ¿no? Con el suficiente dolor. Entonces, no sirve, aparte de que violenta derechos, no sirve a la verdad, ¿no? Bueno, los cateos ilegales, que vamos a ver varios casos de esos, pues tampoco. Yo me acuerdo, perdón que voy a dejar de compartir. Cuando hice el doctorado, tenía un compañero, que decía mi compañero de licenciatura y de maestría, que entonces era MP, pero en realidad era un hombre que jugaba en el lindero de lo legal y lo ilegal, ¿no? Entonces nos platicaba, por ejemplo, de cómo hacía algunos cateos, ¿no? En algún momento era, digamos, el de los agentes estrella del Ministerio Público en su estado, ¿no? Entonces, de cómo hacía algunos cateos. Y lo que nos platicaba es que hacía la investigación. Entonces llegaba, tocaba la puerta, le abrían y entonces hacía esto que voy a hacer, fíjense, porque hasta nos lo actuaba. Traigo un orden de cateo y se metía. Así, traigo un orden de cateo y se metía con la bola de agentes. Oiga, espéreme, que no sé qué. Ya mientras metías las manos, ya se había metido hasta el fondo. Eso es ilegal, porque incluso él lo decía, y no traigo ningún orden de cateo, o traigo un orden de cateo de otro lugar. Por eso lo que hacía era mostrarla así y luego retirarla, ¿no? Eso está mal, eso es ilegal. Y un cateo de este tipo no puede dar lugar, no debe dar lugar, no puede dar lugar a una prueba realmente válida. Ahora, quienes de esta ola tengan experiencia en penal sabrán que cada vez más el tema de los cateos tiene sus complejidades. Los registros sin permiso, bueno, creo que entrarán ahí. Las grabaciones o intervenciones sin autorización. Híjole, eso, ¿cómo se ha vuelto un tema en estos días, no? ¿Es válido realizar una grabación? Pues sí, se cuenta con una autorización de un juez de control. Oiga, pero ¿no hay ciertas autoridades que de mutuo propio lo pueden hacer? Pues, legalmente no. O digamos, con la finalidad de que pueda ser una grabación o una filmación que pueda ser útil en un proceso judicial, pues no. Yo no sé si para otros fines, pero para efectos procesales, que es lo que nos ocupa, pues evidentemente no. La obtención por medio del engaño. Ahí les voy a platicar otra anécdota. Afortunadamente no mía. Durante algún tiempo fui abogado cobrador.
no de un banco, pero sí de una caja que igual ya la conocen, que es la Caja Libertad, una caja muy grande que es como un banco, ¿no? Entonces, pues, era curioso, pero ya sabíamos que había ciertas zonas de la ciudad donde había mucho deudor y entonces era muy difícil que te abrieran. Entonces, un compañero, abogado de otro despacho, encontró una forma de que le abrieran, que era engañando. Lo que hacía es que llegaba y tocaba, no parecía, no se iba vestido de abogado, al contrario, se iba de playera, y parecía cualquier cosa menos un abogado, tocaba. Entonces le dije, ¿quién? Sí. Vengo de tal estación, una estación de radio de por allá, se ganaron el premio tal. No habían estado oyendo el radio ni nada, pero le abrían. Oye, sí, está don fulanito de tal. Sí, cómo no. A ver, señor, se ganó este premio. ¿Tendrá algo que se identifique? Sí, tal. Ah, usted es una de tal. Sí. Ah, mire, venimos a tal cosa. Y madres. Y se aventaba la diligencia. Varias veces le fue muy mal, porque al final de cuentas lo que hacía era un engaño, ¿no? Pero bueno, lo hacía para fines de emplazamiento y de embargo, pero una autoridad no lo puede hacer. No lo puede hacer. La coerción ilegal son las amenazas. Pero quiero hablar de la hipnosis, porque es todo un tema. ¿La hipnosis existe? ¿Es posible? ¿Y entonces podría dar lugar a un problema de este tipo? ¿Existe la hipnosis? No, doctor, creo que no tiene bases epistemológicas como tal. O sí existe, pero pues no está probado como ciencia, no ha pasado el examen del método científico. Dice ya él que no. Muy bien. César, adelante, César. Bueno, si nos vamos a la ciencia, a la psicología, sí existe. Es una forma, entra dentro de los métodos y sí está establecida, hay teorías sobre el caso, pero hay que entender que la hipnosis no es como lo vemos en los shows de televisión, ¿no? En donde hacen una serie de actos ahí que muchas veces pues son preparados, ¿no? Pero sí, o sea, la hipnosis sí tiene una base científica dentro de la ciencia de la psicología. Gracias, César. Hace algunos años tomaba yo terapia psicológica con una psicóloga que había estudiado, era doctora por la Sorbona y así cobraba, pero era muy buena. Y entonces me empezó a explicar esto que César dice. A ver, no me acuerdo por qué salió el tema de la hipnosis. Y entonces me decía, mira, la hipnosis sí existe, pero tiene varios asegúnes. Me dice, el primero es que no cualquiera lo puede hacer. Lo segundo es que no cualquier persona puede ser hipnotizada. Y el tercer elemento es que puede implicar el implantar recuerdos falsos. Por lo tanto, suponiendo que exista, bueno, asumiendo, yo entiendo, porque así, aquí nos lo ha dicho César y así me lo explicó esta persona, que si existe, pues no cualquiera lo puede usar, pero además implica una absoluta renuncia a las barreras de protección del propio ser humano. Eso nos lleva también a temas como el uso de narcóticos o sueros de la verdad. ¿Existen los sueros de la verdad? Y por sueros de la verdad no me refiero a los que se toma uno cuando amanece medio deshidratado después de una noche ahí con unos chilaquiles muy picosos. ¿Existen los sueros de la verdad? Y si existen, ¿cómo funcionan? Pues sí existen, sí existen. Ahora, lo que hacen no es que la persona, o sea, este tipo de sustancias químicas que sí existen, no voy a decir cuáles tampoco, pero sí existen, no implican que la persona se sienta impulsada a confesar la verdad de cualquier cosa. Lo que implica más bien es el bajar las defensas, el sentir que el bajar tu protección frente a los demás, tu sentido, tu necesidad de autoprotección, de cubrirte a ti mismo. Hay una serie, bueno, es un libro, pero se popularizó mucho como serie, que se llama El hombre en el castillo alto, The Man in the High Castle. ¿Alguien la vio? Es una serie muy interesante que lo que presenta es un escenario alterno donde la Segunda Guerra la ganan los alemanes y los japoneses. Y entonces
La mitad, bueno, una parte de Estados Unidos está ocupada por los alemanes, otra por los japoneses, y en medio como que hay, ahí hagan de cuenta el viejo oeste, ¿no? Bueno, y entonces, en la parte alemana, pues hay como guerrillas urbanas, digamos los americanos que quieren sacar a los alemanes. Entonces, atentan contra el mero jefe de los alemanes y consiguen detener a uno de los que ejecutaron el atentado. Y entonces le inyectan unos sueros, unos líquidos, que es que para que confiese, pues cómo se enteraron de su itinerario. Entonces, la escena es muy interesante para estos fines, porque va caminando este alto oficial alemán, vienen juntos los médicos que inyectaron al otro, porque se conoce que son los médicos que traen batas y jeringas y todo, toda la parafernalia, ¿no? Y está en el suelo, tirado ahí en la mazmorra, pues esta persona que detuvieron en el atentado y que pues, la llenaron de X químicos, ¿no? Entonces voltea el alemán y le dice, el alto jerarca alemán, y le dice al médico, ¿ya está listo? Y dice, sí. Entonces le pregunta, ¿cómo encontraron mi itinerario? ¿Quién les dio mi itinerario? Entonces el otro se le queda viendo así con cara, así como la que estoy haciendo yo ahorita, porque la toma es una toma como la que tengo yo, donde la luz está por atrás. Entonces lo ve como con un halo, y entonces dice, el que está narcotizado dice, eres un ángel. Y el otro le dice, ya dime quién te dio la información. Eres un ángel, pero dime que un ángel, no dice más. Entonces voltea el alemán con el científico que inyectó al otro y le dice, ¿qué pasó? O sea, pues que no es un suero de la verdad. Y entonces el otro explica lo que aquí estamos diciendo. Lo que pasa es que esto lo que hace es bajar las defensas, pero no garantiza que diga algo coherente. Entonces, no, tampoco es válido o sea, atenta contra derechos, pero también tendríamos que decir con César Beccaria que ni siquiera va a ser útil como para poder tener la información real. Y desde luego la violación a los derechos de la defensa. Este último es muy importante porque se ha debatido en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, ¿es válido violentar derecho a la defensa para tutelar otros derechos? No lo digo ahorita para que me lo contesten, sino simplemente lo enuncio por lo que vamos a ver más adelante. Muy interesante. Esta foto, ¿alguien me ubica dónde la tomé? Es un poco identificable. ¿Alguien me ubica dónde? Es un lugar aquí en la Ciudad de México. ¿Qué no es el Museo de la Tortura? Exactamente, Luis, es de allí. Yo no he ido, insisto, no son temas que a mí me llamen la atención, pero encontré esta fotografía y dije, bueno, pues yo creo que va perfectamente con el tema. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. ¿Quién nos puede leer este artículo? Quien quiera leer, por favor. Fundamento jurídico de la exclusión. Artículo 16. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean apartadas de forma voluntaria por algunos de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de estas siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Inciso A, de los principios generales, fracción X, cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Esta es como habrán notado, es una disposición constitucional, ¿no? Vamos a empezar a ver, digamos, la parte normativa. Ya que vimos las definiciones, ya que vimos cómo se interrelaciona esto con nociones como Estado de Derecho y democracia, ya que vimos todo eso, un poco la idea ahora es, pues, ¿cuál es el marco jurídico, no? Empezando por la Constitución. Y aquí tenemos que observar varias cosas. Primera, que de lo que estamos hablando es de la exclusión de la prueba ilícita. A ver, voy a dejar de compartir porque quiero verles con la mayor precisión. El problema de la prueba ilícita, donde se presenta, es en la admisión. Ustedes saben que en un proceso judicial, por referencia a las pruebas, hablamos de cosas distintas: ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración. Son 5 cosas distintas.
¿Te pueden ofrecer una prueba ilícita? Pues sí. O sea, de que te la pueden ofrecer, te la pueden ofrecer. O sea, de que la pueden poner ahí en el papel, vamos a ver qué sucede, ¿no? Claramente sucede. O sea, ¿te pueden ofrecer la prueba ilícita? Sí. ¿Dónde está el problema? ¿O dónde es donde choca el tema de la prueba ilícita? En la admisión. Cuando el juez, la jueza, el instructor, la instructora están analizando las pruebas ofertadas, una de las cosas que o sea, tienen que revisar varias cosas, pero para efectos de nuestra sesión, una de las cosas que tienen que revisar es si la prueba es o no ilícita. De hecho, hay ciertas pruebas donde la presunción, y ojo, estoy diciendo presunción, por lo tanto es una presunción juris tantum, por lo tanto es derrotable. La presunción es que son ilícitas y la parte que las ofrece tiene que probar que no lo son. Lo vamos a ver más adelante. Pero lo que estoy tratando de puntualizar en este momento es que el problema de la prueba ilícita, donde se presenta es en la admisión. O sea, te pueden ofrecer, decía mi abuelito, lo que el papel aguante, te lo pueden ofrecer. ¿Dónde se tiene que revisar? En la admisión. Extraordinario. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no se admite. Que no se admite. Entonces se tiene que decir, esta prueba no es admisible. Si es un proceso judicial donde hay un auto admisorio de pruebas, pues será allí. Hay otros donde es hasta la sentencia, no importa, pero es al estudiar, lo que quiero decir que es al estudiar la admisibilidad. Ocasionalmente podría suceder que el juez o la jueza se dé cuenta de la ilicitud en el desahogo de la prueba. Entonces, si en ese momento se cerciora de un tema de ilicitud, pues en ese momento ya... Oiga, ofrecí una inspección sobre la conversación que hay en tal teléfono. Ok, muy bien, vamos a hacer la inspección. Llegan aquí, yo soy el oferente, el compañero Luis Fernando es el juez, ¿no? Entonces vamos a desahogar la prueba. Entonces ya llegamos y yo traigo el celular. Y entonces le digo, don juez, ya aquí estamos listos. Ok. Oiga, y entonces empezamos a desahogar la diligencia, se empieza a notar. Oiga, ¿y el celular de quién es? Ah, pues fíjese que pues me lo encontré en la calle. ¿Cómo que se lo encontró en la calle? Sí, me lo encontré en la calle. O por ejemplo, no, pues este celular era de mi compadre. Oye, ¿y usted cómo accedió a él? Ah, pues es que lo dejó un día allí en la casa y yo lo agarré. Ah, no, espérame. Prueba ilícita. Ya no desahogamos nada. Oiga, pero es que admitió, sí, pero es ilícita. Por un principio de economía procesal, no vas a desahogar una prueba que no vas a poder valorar. ¿Estamos de acuerdo? Prueba ilícita. Pero normalmente el problema de la ilicitud se nota desde el inicio, ¿no? Bueno, muy bien. Lo segundo que podemos observar es que pareciera ser que el problema de prueba ilícita es esencialmente, voy a volver a proyectar, es esencialmente un asunto un asunto penal. Va a ser muy curioso cerciorarnos que los primeros asuntos donde brincó el tema de prueba ilícita eran más bien temas fiscales. Ya después brincaban a los penales, pero eran temas fiscales donde la policía del IRS no supo hacer las cosas bien. Y va a ser también muy interesante observar cómo después esto también se pasa a lo civil y de ahí nos llega a lo electoral. Pero desde la perspectiva normativa, pareciera ser que es esencialmente un asunto, perdón, desde la perspectiva jurídica, pareciera que es esencialmente un asunto penal. Muy bien. Ahora, cuando habla justamente del proceso penal, nos dice, una prueba obtenida con violación de derechos fundamentales es una prueba ilícita. ¿No? ¿Ya lo vieron? Entonces nos vamos a regresar. Parecería que el tema de la prueba ilícita, entonces, desde la perspectiva constitucional, se inscribe en la visión de la izquierda o en la visión de la derecha. Ustedes díganme. En la derecha. A ver, ¿será? Ahí está otra vez. El artículo 20. Adelante, César. ¿Izquierda o derecha? Izquierda, Bueno, maestro.
bueno, a mi izquierda, ¿no? Que Sí, sería en relación a la violación de derechos fundamentales. yo creo que sí, porque veamos textualmente lo que dice: cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula. Ahora, si esto fuera así, de cuadrado y de sencillo, sería muy fácil, porque bastaría con demostrar la violación de un derecho fundamental para que fuera una prueba nula. Entonces, como va a ser una prueba nula, no hay que admitirla, ¿estamos de acuerdo? Y si por alguna extraña razón se admitió, no hay que desahogarla. Y por si alguna extrañérrima razón se admitió y se desahogó, no hay que valorarla. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sigamos con los instrumentos legales. Pacto de San José. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? ¿Quién nos ayuda a leer? ¿Quién nos ayuda a leer? Pacto de San José, confesión sin coerción. Convención Internacional para Prevenir y Sancionar la Tortura, artículo 10, no admisibilidad de las confesiones obtenidas mediante tortura. Convención contra la tortura y otros tratados crueles, inhumanos o degradantes, artículo 15, no utilización de confesiones obtenidas mediante tortura. Por lo tanto, de nueva cuenta, parece que esto es todo un asunto esencialmente penal, ¿no? Ahora, creo que si ustedes se fijan, pareciera que el tema de la prueba ilícita, desde la perspectiva internacional, ¿no? Es esencialmente un tema que tiene que ver solamente con un sector de estos, que es el de la tortura, ¿no? Porque si nos regresamos aquí a los instrumentos internacionales, dice Pacto de San José, confesión sin coacción. Que podríamos entender la violencia física y la violencia moral, ¿no? Si nos vamos a la Convención Internacional, prohibir la tortura, ¿no? No se puede admitir una prueba obtenida mediante tortura. Si nos vamos a la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, de nueva cuenta la prohibición de la tortura. Ahora, sin embargo, tenemos que captar la prohibición amplia de nuestra Constitución, porque nuestra Constitución, por ejemplo, aquí habla de comunicaciones privadas, pero también habla de violación de derechos. Y tener muy claro esto, que la prueba ilícita puede ser de distintos tipos, pero que incluso además puede ser directa o indirecta, e indirecta en primero, segundo, tercer, cuarto grado, en diversos grados, y que puede ser personal o puede ser real, ¿no? Entonces, bueno, tenemos varios elementos ahí. Bueno, a ver, yo quisiera dejar hasta ahí mi peroración. Vamos bien en tiempo, pero quisiera dejar hasta ahí mi peroración para pasar más bien a las preguntas, comentarios, reflexiones que ustedes quieran hacer. Adelante, Gerardo. Gracias, maestro. Y siguiendo al también maestro Carrasco Daza, él hace una reflexión que yo quiero compartir, y él dice en uno de sus materiales que en esta materia electoral, que es la materia que nos gusta, que nos ocupa, y en relación con el tema de la prueba ilícita, nos dice que en esta materia aparecen o se aportan elementos de convicción cuya contundencia es determinante para demostrar que el proceso electoral correspondiente estuvo afectado de un modo esencial. A través de ese medios es posible descubrir alguna irregularidad sustancial en la elección democrática, es decir, a través de una prueba ilícita, en este caso de una escucha ilegal de comunicaciones, ¿no? Y él se pregunta, ¿debe ser dable su desestimación total o anulación a partir de su origen? Y nos sigue diciendo que no se aprecia idóneo efectuar una exclusión absoluta de esos medios de prueba en razón de los bienes jurídicos que se encuentran en pugna, esto es, los valores involucrados. En ese sentido, él habla de que, desde su punto de vista, esa cuestión, precisamente lo que ya más o menos habíamos señalado, o nos había usted explicado, no es tan sencillo. O sea, en unos puntos se vuelve complejo, porque él señala también que lo que garantiza el artículo 16 precisamente es un derecho, un bien individual, y los procesos democráticos, ahí estamos hablando también de unos principios que son colectivos. Entonces, que ahí también se da la problemática, porque
desde el punto de vista del maestro hay que ponderar a veces. Y en la solución que él propone es la de no excluirla totalmente, sino de manera parcial y junto con otros elementos de prueba, si son suficientes para crear convicción en el ánimo del juzgador, poder en un momento determinado, sí valorarla. Pero bueno, yo quería hacer digamos, el comentario, porque en realidad se me hace, sí, verdaderamente el tema complejo cuando están chocando, digamos, esos dos valores importantes, ¿verdad? Uno individual y el otro colectivo. Y el operador jurídico debe de posicionarse respecto a qué valor le va a dar, cómo va a resolver, cómo va a argumentar encontrarnos en esa problemática. Hasta ahí el comentario, maestro. Gracias. Es muy interesante lo que nos comenta Gerardo, porque hace referencia específicamente a un cierto modelo o una cierta forma de entender lo que es la prueba ilícita. En el modelo alemán y en el modelo inglés de la prueba ilícita, que quiero remarcar, son los modelos que no sigue México. Acá es lo que narra Gerardo. Lo voy a platicar con un ejemplo concreto alemán. Bien. ¿Qué pasó en Alemania? Bueno, hay dos casos que son iguales. Gente que tiene un diario, bueno, yo no tengo un diario, pero digamos, siempre que tengo una libreta donde anotar cosas, ¿no? Que tiene un diario. La policía los obtiene de forma ilícita. Son dos casos distintos. En los dos casos, la policía, mediante cateos ilegales, obtiene los diarios. En dos asuntos distintos. Pero en los dos lo que hace es que se mete a la casa, toma el diario de estas personas y se los lleva. Y son acusados con base en lo que encuentran en los diarios que, insisto, obtuvieron en cateos ilegales. Bueno. En un primer juicio, lo que se quiere demostrar es que esa persona, o sea, la persona a la que le catearon ilícitamente el diario, está cometiendo un fraude fiscal. Y entonces se le quiere fincar una responsabilidad por la comisión de un delito fiscal, ¿no? Bueno. En el segundo caso, lo que se desprende de los diarios es un homicidio en grado de tentativa. O sea, de que alguien ha hecho todos los pasos necesarios para matar a otra persona. Son dos diarios distintos en dos momentos distintos. La doctrina alemana de la prueba ilícita, como la doctrina inglesa, lo que hace es justamente lo que dice Gerardo, ponderar, que eso es lo que no hace, al menos no expresamente, ya lo criticaremos, no hace la americana. Ponderar, no pondera, más bien, estas doctrinas sí ponderan. Y entonces lo que hacen es poner, miren, no me gusta decir en la balanza, porque pareciera que, es que no me gusta cuando explican ponderación. ¿Les ha pasado que explican ponderación y como que mueven sus manitas así como si sopesaran? Es muchísimo más complejo que eso, de la neta. Si a alguien le ha tocado trabajar ponderación, sabe que eso es complejísimo, pero bueno. Comparar o ponderar entre dos derechos, ¿no? El derecho, por ejemplo, a la intimidad, que implica la prohibición del cateo, y el derecho que está en la otra charola, que tiene que ver con aquello que se está investigando. Bueno, en este caso, en estos dos casos alemanes, lo que hicieron fue ponderación, y uno lo resolvió de una forma y el otro de otra. ¿Cómo creen que lo resolvieron? ¿Cómo creen que lo resolvieron? Tal vez en el del homicidio sí le dieron valor al diario y en el del delito fiscal no. En el delito fiscal no, pero ¿por qué no? ¿Por qué en uno sí y en otro no? Ambos son delitos. En ambos se obtuvo de la misma manera el diario, o sea, de forma absolutamente ilegal, ilícita. Adelante, César. Tal vez la diferencia radicó en en la importancia que tienen los derechos fundamentales, ¿no? La vida es, digo, del cual parten todos los demás, ¿no? Sin vida, pues, ¿cómo podrías desarrollar tus derechos humanos, ¿no? Entonces, yo creo que al igual que Gerardo,
sí aceptaron, o sea, no dieron la característica de prueba ilícita en uno, que fue el del homicidio, por el tipo de bien jurídico tutelado, ¿no? Como es la vida. Y sí, efectivamente, lo que decidió el tribunal alemán en el caso del asunto del delito fiscal fue que ahí, o sea, declaró que la prueba se había obtenido de una manera ilícita, pero que además no había lugar a admitirla, porque si bien el Estado tiene un interés en cobrar impuestos, no es un derecho humano. Y ustedes lo saben, un derecho humano, digo, yo sé que esto es polémico, pero bueno, un derecho humano solo podría ceder frente a otro derecho humano, ¿no? Entonces, como no hay otro derecho humano, entonces no puede ceder y entonces el derecho a la intimidad es superior y entonces se declara la ilicitud en la obtención de la prueba y la exclusión de la misma. En el otro caso, en el otro caso penal, donde lo que se acredita con el diario es la preparación material, la realización material de los actos tendentes al homicidio de otra persona, ahí lo que dijeron es, bueno, por un lado hay un derecho a la intimidad que impide él ilegalmente obtener este tipo de apuntes o de diarios, pero por el otro lado está el derecho a la vida. O sea, aquí sí, en el segundo caso, están colisionando dos derechos. Y entonces lo que dice el tribunal alemán es lo siguiente, la prueba fue obtenida de manera ilícita. O sea, no hay duda de que la prueba fue obtenida de manera ilícita, eso no hay duda. Sin embargo, en este segundo caso, sí va a ser admisible, aunque sea ilícita. O sea, no dicen que se convierta en lícita, se sigue considerando ilícita, pero la tenemos que admitir por un tema de ponderación de derechos. ¿Qué ventajas yo le veo a este sistema? La ventaja que le veo es que, como vamos a ver en el modelo americano y mexicano, tenemos una regla y tenemos tantas excepciones que después ya no vamos a saber cuál es la regla y cuáles son las excepciones. Como cuando estudiaba uno el amparo, ¿no? Es estricto derecho, es la regla, pero se admiten excepciones en 1 y 2 y 3 y llegas como al caso 20 y dices, oiga, más bien el amparo no es de estricto derecho y la excepción es que sea de estricto derecho, o sea, ya no sabes cuál es la regla. Aquí un poco nos puede pasar lo mismo, o sea, hay una regla, se excluye la prueba ilícita, pero en este supuesto se admite. Bueno, también en este otro, en este también, en este puede ser, en este quién sabe. Entonces de repente dices, güey, entonces, más bien, parece que la regla es que la prueba ilícita se admite. En este modelo de ponderación no, porque no es que se admita o no se admita, es que se tiene que estudiar caso por caso. Desde luego, obviamente esto recibe varias críticas a la vez. Una, la crítica genérica contra el modelo de ponderación, ¿no? Que dicen que es sumamente subjetivo. Y otra crítica es que no serviría como para crear precedentes. Pero bueno, a ver, seamos sinceros. El tema electoral no es fácil, ¿no? Pero también el tema de prueba ilícita tampoco es fácil. O sea, como que no se ha podido fijar una regla clara, sin excepciones, o tampoco hemos podido decir, pues solamente hay una excepción, dice esta única, en la que no caiga, ahí no cae, sino que se vuelve muy complejo, prácticamente casuístico, pero además, y esto es muy importante, lo vamos a ver al final, pero lo puedo enunciar de una vez, obliga a una muy importante labor del juez en materia de argumentación, del juez o de la jueza. En estas cuestiones, la argumentación, ya sea para admitir o para rechazar, cuando haya sospechas acerca de la licitud de la prueba, se vuelve importantísima, importantísima. Muy bien, ¿quién más? Dale, César, adelante. Maestro, tenía una duda, ya ve que existen, bueno, aparte del concepto de prueba ilícita, existe otro concepto, ¿no? Que, bueno, a mí me ha parecido muy similar, de hecho, que es el de prueba ilegal. Si me podía dar su opinión acerca de, no sé si lo vaya a tratar en algún momento. Fíjate que cuando diseñamos este diplomado, ese fue un problema al que nos enfrentamos. Ahora, aunque hay quien admite matices y enmarco la palabra matices entre prueba ilícita y prueba ilegal, esencialmente es lo mismo. Lo que pasa es que la mayor parte de la doctrina en español le llama prueba ilícita. La doctrina jurisprudencial mexicana le llama prueba ilícita. Por eso se dejó así. La diferencia es que la prueba ilegal es, digamos, la que está prohibida por ley.
La prueba ilícita es la que o está prohibida o por su forma de obtención no es admisible, que es lo que vamos a ver con los casos. Pero esencialmente terminan siendo lo mismo, por eso. Muchas gracias, César. A lo mejor si nos quisiéramos poner muy exquisitos, pero sobre todo es una visión práctica, no tendría mucho sentido. Muy bien, ¿quién más? Bueno, de no ser así, estamos llegando al término ya de nuestra sesión del día de hoy. Yo les agradezco mucho su puntual presencia. Nos quedan 2 sesiones más. Yo le apostaría, hoy vimos las generalidades, yo le apostaría que en la próxima sesión veamos los casos americanos, que insisto, son los que sostienen la doctrina jurídica mexicana, para en la última, bueno, entre la penúltima y la última, ver los casos mexicanos y cómo lo ha venido tomando el Tribunal Electoral. ¿Ok? Les agradezco mucho, que tengan muy buena tarde. Buen fin, nos vemos el lunes. Hasta luego, muchas gracias.